Buen día, mi nombre es Laila Michelle Gutiérrez Ramírez y como ya lo dije en el intro del video, le voy a presentar la morfología del robot que venía siendo el capítulo número 2 del libro que nos hicieron llegar. Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos. La constitución de la mayor parte de los robots industriales tienen cierta similitud con la anatomía del brazo humano. Es por eso que a algunos elementos se les puede llegar a llamar brazo, cuerpo, codo, muñeca, entre otros. Cada uno de los elementos independientes que puede realizar cada articulación con respecto a la anterior se denomina grado de libertad, que se abrevia GDL. El número de grados de libertad del robot viene dado por la suma de los grados de libertad de las articulaciones que lo componen. Como se ha indicado, las articulaciones empleadas son únicamente las de rotación y prismática, con un solo GDL cada una en el número de GDL robot. Suele coincidir con el número de articulaciones que se compone. En la práctica, a pesar de ser necesarios los 6 grados de libertad para tener total libertad del impulsionado y orientación del extremo del robot, muchos robots industriales cuentan con solo 4 o 5 grados de libertad, por ser suficientes para llevar a cabo las tareas que se les encomiendan. Existen también casos opuestos en los que se precisan más de 6 grados de libertad para que el robot pueda tener acceso a todos los puntos de su entorno. Así, si se trabaja en un entorno con obstáculos, el dotar al robot de grados de libertad adicionales le permitirá acceder a posiciones y orientaciones de su extremo a las que como consecuencia los obstáculos no hayan llegado con 6 grados de libertad. Si cuando el número de grados de libertad del robot es mayor que lo necesario para realizar una determinada tarea, se dice que el robot es redundante. Un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas, por eso es de gran importancia reducir al máximo su momento de inercia. Por este motivo se procura que los actuadores estén lo más cerca posible de la base del robot. Esta circunstancia obliga a utilizar sistemas de transmisión que trasladen movimiento hasta las articulaciones, especialmente las situadas en el extremo del robot. Las transmisiones más habituales son aquellas que cuentan con un movimiento circular tanto en la entrada como en la salida. Las transmisiones pueden ser utilizadas para convertir el movimiento circular en lineal o viceversa. Los reductores, al contrario que las transmisiones, sí que existen determinados sistemas usados de manera preferente en los robots industriales. Se debe a que los reductores utilizados en robótica se les exige unas condiciones de funcionamiento muy restrictivas. Se busca reductores de bajo peso, reducido tamaño, bajo rozamiento y claro tiempo. Sean capaces de realizar una reducción elevada de velocidad en un único paso. Se tiende también a minimizar su tiempo de inercia, de negativa influencia en el funcionamiento del motor, especialmente crítico en el caso de motores de baja inercia. Los reductores, por motivos de diseño, tienen una velocidad máxima de entrada admisible que como regla general aumenta a medida que disminuye el tamaño del motor.
Los actuadores tienen por misión generar el movimiento de los elementos del robot, según las órdenes dadas por la unidad de control. Los activadores utilizados en robótica pueden emplear energía neumática, hidráulica o eléctrica. Las características a considerar son potencia, controlabilidad, peso y volumen, precisión, velocidad, mantenimiento y costo. Actuadores neumáticos. En ellos la fuente de energía es aire a presión entre 5 y 10 bar. Existen dos tipos de actuadores neumáticos que son cilindros neumáticos y motores neumáticos. Los cilindros neumáticos pueden ser de simple o doble efecto. Actuadores hidráulicos. Este tipo de actuadores no se diferencian funcionalmente mucho de los neumáticos, solo que en vez de aire se utilizan aceites minerales, a una presión comprendida normalmente entre los 50 bar. Sin embargo, llegándose en ocasiones a superar los 300 bar. Existen actuadores del tipo cilindro y del tipo motores de aletas y pistones. El utilizar aceites minerales marcan ciertas diferencias con los neumáticos. La primera es el grado de compresibilidad de los aceites usados es considerablemente inferior al del aire. Además, las elevadas presiones de trabajo, 10 veces superiores a las de los actuadores neumáticos, permiten desarrollar elevadas fuerzas y pares. Por otra parte, este tipo de actuadores presenta estabilidad frente a cargas estáticas. Actuadores eléctricos. Las características de control, sencillez y precisión de los accionamientos eléctricos ha hecho que sean los más usados en los robots industriales actuales, dentro de los cuales se pueden distinguir en tres tipos diferentes: motores de corriente continua, controlados por inducido o controlados por excitación. El otro tipo es motores de corriente alterna, que son síncronos y asíncronos. Y por último, motores paso a paso. Para conseguir que un robot realice su tarea con la adecuada precisión, velocidad e inteligencia, será preciso que tenga conocimiento tanto de su propio estado como el estado de su entorno. La información relacionada con su estado la consigue con los denominados sensores internos, mientras que la que se refiere al estado de su entorno se adquiere con los sensores externos. Sensores de posición. Para el control de posición angular se emplean fundamentalmente los denominados encoders y revolvers. Los potenciómetros dan bajas prestaciones, por lo que no se emplean salvo en contadas ocasiones. Los codificadores ópticos o encoders incrementales constan en su forma más simple de un disco transparente con una serie de marcas opacas, colocan radialmente y equidistantes entre sí. Existe el problema de no saber si en un momento dado se está realizando un giro en un sentido o en otro, con el peligro que supone no estar contando adecuadamente. La otra alternativa en sensores de posición para robot son los revolvers y los sincrorevolvers, también llamados sincros. Se trata de captadores analógicos con resolución teóricamente infinita. Su funcionamiento se basa en la utilización de una bobina solidaria al eje excitada por una portadora generalmente con 400 Hz y por dos bobinas fijas situadas a su alrededor. Entre los sensores de posición lineal destaca el transformador diferencial de variación lineal. Debido a su casi infinita resolución, poco rozamiento y alta repetibilidad, su funcionamiento se basa en la utilización de un núcleo material ferromagnético unido al eje cuyo movimiento se quiere medir. Este núcleo se mueve linealmente entre un devanado primario y dos secundarias, haciendo con su movimiento que varíe la inductancia entre ellos. Sensores de velocidad. La captación de la velocidad se hace necesaria para mejorar el comportamiento dinámico de los actuadores del robot. La información de la velocidad de movimiento de cada actuador se realimenta normalmente a un bucle de control analógico implementado en el propio accionador del elemento motor.
Sensores de presencia. Este sensor es capaz de detectar la presencia de un objeto dentro de un radio de acción determinado. Esta detección puede hacerse con o sin contacto con el objeto. En el segundo caso, se utilizan diferentes principios físicos para detectar la presencia, dando lugar a los diferentes tipos de captadores. Los elementos terminales, también llamados efectores finales, son los encargados de interaccionar directamente con el entorno del robot. Pueden ser tanto elementos de aprehensión como herramientas. Si bien un mismo robot industrial es dentro de unos límites lógicos, versátil y readaptable a una gran variedad de aplicaciones, no ocurre así con los elementos terminales, que son muchos casos específicamente diseñados para cada tipo de trabajo. Bueno, este fue mi video. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Las características a considerar son potencia, control. La constitución de la mayor parte de los robots industriales tienen cierta similitud con la anatomía de los brazos. La constitución física de la mayor parte de los robots tiene cierta... La constitución física de la mayor parte del robot